Bienvenidos al mapeo de la experiencia del cliente. Antes de entrar en materia y compartir con ustedes las técnicas o las diferentes técnicas que podemos utilizar para visualizar y mapear esa experiencia del cliente, queremos compartir con ustedes algunas bases conceptuales que nos darán pie para luego entender la razón de ser de estas metodologías. Entonces, partamos de la experiencia del consumidor. Hemos dicho inicialmente que la experiencia del consumidor, poder ofrecer una experiencia memorable al consumidor, parte justamente del principio de empatía, de la capacidad que tenemos de ver al mundo a través de los ojos del cliente para poder entender realmente sus necesidades. Si somos capaces entonces de hacer empatía con nuestros clientes, tendremos una gran probabilidad de que en efecto diseñemos experiencias memorables, lo que, como hemos visto anteriormente, tiene una gran influencia en el posicionamiento de la marca. Recordemos también que las marcas exitosas ofrecen experiencias memorables y que la marca es definida por la clase de experiencia que ésta ofrece. Recordemos que las comunicaciones de mercadeo también son importantes en el posicionamiento de la marca. Si lo recuerdas bien, recordarás que son estos dos pilares, estas dos variables grandes, importantes, las experiencias y las comunicaciones, los que finalmente tendrán mucho peso y mucho que influir en el posicionamiento de la marca. Sin embargo, como lo vimos anteriormente en el modelo del camino del consumidor en la era de la conectividad, hemos visto que realmente son las experiencias la variable de mayor influencia para el posicionamiento de la marca. El punto aquí es realmente tener una experiencia memorable es un factor fundamental para el éxito del negocio. Trayendo nuevamente el camino del consumidor en la era de la conectividad, hay algunos puntos que yo quisiera recalcar. Estos puntos tienen que ver con las etapas de la atracción, la investigación y de la recomendación. La recomendación, si lo recuerdas, hace referencia a la voluntad de recomendar y de defender la marca. Pero esa voluntad de recomendar y defender la marca solo existe cuando el cliente está absolutamente fascinado con la experiencia recibida. Nuevamente, puedes tener unas comunicaciones en mercadeo, una publicidad absolutamente impactante y atractiva, pero eso no va a ser lo suficiente para generar una voluntad real en tu cliente de recomendar y defender la marca. ¿Por qué es tan importante recomendar y defender la marca? Porque hoy por hoy, cuando un cliente se siente atraído por una marca, luego tiene que satisfacer una necesidad de información, tiene que buscar y acceder a más información sobre esa marca o sobre ese producto y servicio sobre el cual está atraído. Y una de las fuentes de información, tal vez la fuente más importante, son sus amigos o sus familiares o sus compañeros, mejor dicho, su círculo, los cuales tendrán algo que decir basados en la experiencia previa que ellos tuvieron con la marca. Luego entonces se crea una conexión constante entre la necesidad de información y la capacidad de recomendación. Y finalmente, hoy por hoy, como lo acabamos de mencionar, el consumidor es influenciado en mayor medida por la comunidad, por su círculo social, por su grupo de amigos, por sus compañeros de trabajo o por sus familiares. Dentro del tema de la experiencia del consumidor existe el concepto o la metodología del Customer Journey. Entonces el Customer Journey lo podemos entender como una sucesión de momentos que enmarcan toda la experiencia del consumidor a través de los puntos de contacto entre el consumidor y la empresa, desde su contacto inicial hasta la renovación, si estamos hablando de un servicio, o la recompra.
Una de las grandes ventajas que tienen este modelo o esta metodología es que ayuda a construir empatía, ya que genera un modelo para la toma de decisiones a nivel empresarial que es incluyente con respecto al factor humano. Es decir, podemos visualizar la oferta o la experiencia que ofrecemos como empresa desde afuera hacia adentro, es decir, desde el factor humano del cliente antes que dentro de un tema de procesos o procedimientos a nivel de empresa. Antes de profundizar o de seguir profundizando en el concepto del Customer Journey, queremos hacer un alto en el concepto de creación de valor, el cual hemos atendido previamente. Es importante evidenciar que la manifestación o el cómo se tangibiliza el valor que ofrecen las empresas a los clientes se da justamente en el momento de la interacción entre las dos partes. Bajo esta premisa nace un concepto que se conoce como diseño enfocado en la creación de valor, que se trata justamente de definir la interacción ideal entre el individuo y la empresa y definir los beneficios que representa dicha interacción para cada una de las partes. Recuerda que la construcción de valor debe ser bidireccional, debe construir valor tanto como para el individuo como para la empresa. Al final del día, recuerda que el objetivo no es vender productos, sino ganar clientes. Viajando sobre el mismo concepto, en términos de la construcción de valor, dada la interacción entre los individuos y la empresa, empezamos a desglosar un poquitico más el concepto del Customer Journey. Entonces, hay un elemento nuevo que entra a consideración en la ecuación que se considera o que se llama línea de interacción. Entonces, línea de interacción parte la historia en dos partes. Entonces, en la parte superior hará referencia a todo lo que tiene que ver con los individuos, luego entonces permite describir la experiencia que su cliente espera recibir y en la parte de abajo hace referencia a cómo se puede describir la oferta por parte de la empresa, cuál es esa experiencia que la empresa quiere ofrecer. Entonces, en términos de individuos, podemos analizar las actividades que desarrollan los individuos. Recordemos por un momento que hemos dicho que el Customer Journey es una secuencia de momentos, ¿correcto? Entonces, este modelo nos permite identificar las actividades que desarrolla el cliente en cada momento dentro de esa secuencia. De la misma forma, nos permite identificar cuál es el resultado deseado del cliente nuevamente en cada momento y qué dolores o preocupaciones se enfrenta durante el recorrido. Por el punto o desde la perspectiva de la empresa, nos permite identificar los puntos de contacto, nos permite analizar las actividades que la empresa debe desarrollar por departamento para responder ante estas situaciones del usuario que previamente hemos analizado y finalmente nos permite identificar qué procesos de soporte necesitan estas actividades para que nuevamente podamos responder ante estas condiciones de uso que hemos identificado previamente. Otro de los grandes beneficios del Customer Journey es que no solamente me permite describir la experiencia desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de la empresa, sino que nos permite describir detalladamente la interacción que existe entre las dos partes. Conceptualmente, el mapeo de la experiencia representa en sí un prototipo de ella. Es una herramienta que nos permite ver el camino del consumidor en cámara lenta y de forma detallada a través de los puntos de contacto, lo que permite estudiar, analizar y diseñar cada momento de interacción, nuevamente entendiendo estos momentos como parte de un todo.
El Customer Journey y el mapeo de la experiencia es una herramienta que me permite visualizar, como lo mencionamos anteriormente, la experiencia del cliente y la oferta de la empresa desde afuera hacia adentro. Es una herramienta que nos permite crear visualizaciones y referencias compartidas. Ya te podrás imaginar lo difícil que es poder visualizar un tema abstracto o tan abstracto como la experiencia del cliente, y no solamente visualizarlo uno en la cabeza, sino bajarlo al equipo o discutirlo con el equipo. Eso es muy complicado. Luego, entonces, esta es una herramienta tremendamente poderosa en términos de la visualización. De la misma forma, cuando yo puedo ver un mapa, puedo identificar más fácilmente oportunidades de creación de valor que probablemente no he detectado antes. De la misma manera, es importante por temas de alineación, porque me permite alinear la experiencia, como lo mencionamos anteriormente, que quiere recibir el cliente y la experiencia que yo le quiero dar. Importantísimo es que dentro de la experiencia que yo le quiero dar, yo puedo alinear a mis departamentos, a los equipos en diferentes niveles para que logremos ese objetivo en común. Básicamente estamos creando consistencia en pensamientos y acciones. Y finalmente hace mella en la estrategia, porque este mapeo, la posibilidad de ver la experiencia en términos bajo este concepto de diagrama, reducen la complejidad y me permiten generar foco al concentrarme en las actividades que realmente son de valor para los clientes. Este tipo de alineación, una vez se logre, realmente va a generar un diferencial ante la competencia, lo que se convierte en una ventaja competitiva que va a ser muy difícil de copiar. Luego, entonces, realmente se considera una ventaja competitiva. Un elemento clave o un concepto clave dentro del Customer Journey son los puntos de contacto, lo que se conoce como touch points. Los puntos de contacto son elementos que permiten materializar o tangibilizar el intercambio de valor, es decir, la interacción, entre el cliente y la empresa durante cada momento de interacción. Algunos ejemplos de puntos de contacto son la página web, las tarjetas de presentación, los productos, los servicios, los empaques, los vehículos de la empresa, si tienen relaciones públicas, los eventos, las redes sociales, las presentaciones comerciales, algunos emails, o los emails, mejor dicho, los ejecutivos comerciales y la publicidad en sí. Desde el punto de vista de la gerencia de mercadeo, de la gerencia de marca o de la gerencia general de la empresa, tenemos que entender que cada punto de contacto es realmente una oportunidad o representan una oportunidad para expresar la identidad de marca y para construir fidelidad por parte del consumidor. Cada vez que yo tengo una interacción con el cliente, yo debo interpretar ese momento como una oportunidad para construir marca. Entrando ya en materia, y para ilustrar cómo podemos diagramar lo que es un Customer Journey, hemos preparado este ejemplo. Hagamos de cuenta que vamos a comprar un automóvil, queremos comprar un carro nuevo. Entonces partimos de un proceso que hemos partido en una serie de momentos que van desde el reconocimiento de la marca o de la oferta hasta la recompra, atravesando por la atracción hacia la marca, la toma de decisión y compra, el servicio postventa, la fidelización, la recomendación de la experiencia y la recompra. Uno de los elementos interesantes de la herramienta es que yo puedo enfocarme en algunos de estos procesos de alguna u otra forma macro y empezar a meterme y a partir estos momentos en momentos más críticos o más cortos. En este caso hemos tomado como referencia la toma de decisión de compra y el servicio postventa, y estos dos momentos los hemos abierto en otros 6 momentos.
sobre el cual vamos a desarrollar el ejercicio del Customer Journey. Estos 6 momentos son inician en el momento en que la persona o el cliente descubre la alternativa, explora y compara las opciones, hace la compra, usa el vehículo, empieza a hacer los pagos del crédito y luego tiene su primera revisión probablemente a los 10.000 kilómetros. Entonces vamos a ver cómo podemos diagramar el Customer Journey. Entonces lo primero que hacemos es visualizar los momentos de interacción pues, que acabamos de descubrir. Aquí tenemos que hay un antes de la compra, hay un durante y hay un después. Una vez tenemos identificados los momentos de interacción, luego trazamos nuestra línea de interacción. Como lo hemos mencionado anteriormente, en la parte superior de esa línea estará el análisis que haremos del usuario o de la experiencia del usuario, y en la parte inferior haremos el análisis correspondiente a cómo vamos a configurar esa oferta desde el punto de vista de la empresa. Justo debajo de la línea de interacción tenemos entonces lo que hemos llamado puntos de contacto, que son definidos por la empresa, estratégicamente por la empresa. Entonces, en este caso en particular, para descubrir la alternativa, la empresa ha decidido que quiere, digamos, pautar en medios tradicionales y adicionalmente quiere tener información disponible en su página web. ¿Cómo responde la empresa ante el siguiente momento? En donde el cliente explora y compara alternativas. Entonces ellos tienen mucha información en la página web, también tienen disponibilidad de asesores comerciales que pueden atender en persona a los clientes, y tienen cierta información en las redes sociales. La compra del vehículo, digamos que hipotéticamente en el ejemplo, solamente la pueden hacer en concesionarios propios de la marca, autorizados. Luego el uso del vehículo, pues el canal y el punto de contacto que tangibiliza la experiencia es el vehículo en sí. Luego, para hacer los pagos, la marca ha diseñado o ha acordado una serie de canales, tanto virtuales como físicos, con el banco o la financiera, para facilitar el proceso de pago para el cliente, y la revisión de los 10.000 kilómetros se hará entonces en los talleres autorizados de la marca. Entonces, para cada momento de interacción, la empresa ha determinado unos puntos de contacto. Empezamos a hacer el análisis entonces de las actividades de los clientes y empezamos a ver durante cada momento cuáles son las actividades que el cliente desarrolla. Entonces, en descubrir la alternativa, los clientes descubren que la marca ofrece una alternativa viable para que él está buscando dentro de su portafolio. Luego él investiga diferentes fuentes y analiza y compara modelos y compara precios. Él toma la decisión y luego va al concesionario a comprar el carro. Luego él maneja su carro y disfruta de la nueva experiencia. Empieza a pagar mensualmente la cuota de su crédito. Y a los 10.000 kilómetros entonces llevará su carro al taller para hacer la primera revisión. Siguiendo el viaje dentro de la perspectiva del usuario, ahora entonces empezamos a pensar en cuál es el resultado deseado que el cliente quiere obtener en cada momento de interacción. Y el análisis viene así. Entonces, en el momento de que él descubre la alternativa y cuando él empieza a buscar las alternativas, él lo que está buscando, lo que desea, el resultado deseado, es que en efecto pueda encontrar una alternativa real para que él lo está buscando. Al momento de explorar y de comparar, lo que él desea es poder encontrar información completa que luego le permita tomar la mejor decisión de la manera mejor, o estar lo mejor informado para tomar la mejor decisión. En el momento de la compra, él quiere que lo hagan sentir muy bien y pues prácticamente quiere estrenar el carro.
En el momento del uso, él quiere que el carro funcione bien y probablemente que le dé estatus. Cuando se trata de hacer los pagos, lo que él espera es que sea un trámite fácil de hacer, que hayan habilitado los canales suficientes para que él pueda usar el de mejor conveniencia. Y finalmente, cuando vaya a hacer la revisión de los 10.000 kilómetros, lo que él espera es que primero no vaya a ser tan costoso y que segundo todo esté ok. Si él no ha tenido ningún inconveniente con el carro, ni ningún choque, ni ningún contratiempo, pues en teoría, pues todo debería encontrarse ok. Luego identificamos algunos dolores, algunas problemáticas o algunos resultados no deseados. Entonces, en términos del primer momento, él no quisiera sentirse que está perdiendo el tiempo. En el momento de explorar y comparar la información, él no quiere que le falte información, o él no le gustaría ver que la información que está en los medios está desactualizada, porque pues eso representaría no poder tener todas las piezas completas para poder tomar la mejor decisión. En la compra él no quiere sentirse que le falta asesoría. En el uso él no quiere experimentar un mal funcionamiento del vehículo, si es nuevo pues muchísimo menos. En el tema de hacer los pagos él no quiere sentir que está perdiendo el pago porque no hay canales convenientes. Y en la revisión pues digamos que él no quisiera que la revisión tomara más de un tiempo normal y tampoco quisiera pagar un sobrecosto. De esta manera, pues a grosso modo, hemos hecho un análisis en términos, digamos, generales, pero a la vez profundo, de las actividades de los clientes, de los resultados deseados y de los dolores o barreras o obstáculos que pueden percibir los clientes durante cada momento de interacción. Esto lo hace pues un análisis bastante detallado. Luego, una vez teniendo este análisis, nos vamos al lado desde la perspectiva de la empresa y lo que hacemos es identificar qué actividades debe desarrollar la empresa para poder responder a estos elementos que hemos identificado desde la perspectiva del cliente. Luego, entonces, para el momento de descubrir la alternativa, la empresa pues debe mantener una estrategia de promoción activa en todos los medios, debe asegurarse que la estrategia está activa constantemente. Para el momento de explorar y comparar, la empresa debe asegurarse de mantener información actualizada con respecto a su portafolio de vehículos y a su propuesta de valor. Al momento de la compra, la empresa ha debido diseñar una experiencia de compra única y memorable. Para el momento del uso, la empresa debe asegurarse de ofrecer una experiencia de manejo de la misma forma única y memorable. Para posibilitar los pagos, entonces la empresa ha debido hacer los acuerdos necesarios con los bancos o con las financieras para habilitar los diferentes medios de pago para facilitar el pago. Y finalmente, para la revisión de los 10.000 kilómetros, la empresa debe asegurarse de revisar el carro rigurosamente de acuerdo a los manuales de la marca. Y de esta manera podemos tener una foto, como ya lo hemos dicho anteriormente, digamos que en términos generales, pero al mismo tiempo muy detallada, de la experiencia del cliente. La experiencia que por un lado él desea recibir y la experiencia que la empresa pues estaría dispuesta a ofrecer. Parte de la magia del concepto, como lo mencionamos hace unos minutos, es que yo puedo entrar en detalle hasta donde yo lo considere relevante. Luego entonces vamos en este caso a entrar en este ejercicio que acabamos de hacer al momento de compra y vamos a dividir el momento de compra por los momentos o por un máximo detalle en cuanto a los momentos que intervienen o que constituyen ese momento de la compra o esa acción de compra. Vamos a aprovechar este ejemplo para analizar o darle una visión al Customer Journey un poquito más detallada en la parte de abajo de la línea de interacción, de tal manera que podamos evidenciar o que tú puedas evidenciar digamos que elementos de alineación entre los departamentos y áreas y niveles de la empresa de una forma un poquitico más detallada. Entonces, nuevamente partimos definiendo las actividades del cliente en los momentos de interacción. Tenemos nuestra línea de interacción.
Como te decía, vamos a hacer un análisis un poquitico más profundo desde la perspectiva de la empresa. Luego tenemos abajo de la línea de interacción, tenemos un nuevo concepto conocido como la línea de la visibilidad, y luego tenemos la línea de interacciones internas. Tenemos evidentemente nuestros puntos de contacto. Si recuerdan al inicio del tema, estas son las evidencias físicas por las cuales se tangibilizan los momentos o los momentos de interacción. Y tenemos definidas las interacciones del frontend, es decir, lo que el cliente puede percibir. En ese orden de ideas, pues las interacciones del frontend son las primeras impresiones que el cliente tiene del sitio, en cuanto lo recibe el vendedor, pues es el saludo del vendedor con el cual inicia la asesoría. Luego, para la prueba de manejo, el vendedor en teoría pues deberá acompañarlo y presentar los beneficios del vehículo. Luego, al momento de sentarse y discutir el precio, el asesor deberá presentar la oferta integrada de valor. Luego, cuando el cliente separa el carro, pues entonces se hace el primer pago. Luego de que se hace el primer pago y se separa el vehículo, hay un proceso, hay un tiempo de espera, que es el tiempo de espera por el carro, en el cual, en teoría, para dar un buen servicio y un buen acompañamiento, la empresa deberá hacer un envío periódico de comunicaciones con la actualización del proceso hasta que finalmente pues se entrega el carro. Luego, detrás de la línea de visibilidad, es decir, lo que debe hacer la empresa y cómo interactúa la empresa, pero que no necesariamente el cliente lo ve, podemos ver que al momento del test drive o para la prueba de manejo, la empresa debe asegurar la disponibilidad del carro, debe asegurar que pues tengan un carro de prueba para el modelo que el cliente está buscando. En términos de discutir el precio, previamente la empresa ha debido definir la oferta y la oferta de valor y sus valores agregados, que es distinto, recuérdalo. Han debido habilitar los diferentes medios de pago para que el cliente pueda separar el vehículo, y para entregar el carro, pues la empresa ha debido pues preparar el carro debidamente para su entrega. Y finalmente podemos ilustrar los procesos de soporte para cada actividad y para cada momento. Entonces, dentro de los procesos de soporte están pues el diseño del concesionario, está el entrenamiento en venta consultiva y servicio al cliente, está pues toda la operación logística que representa pues garantizar que está la disponibilidad del carro para que la persona pueda hacer la prueba de manejo. Luego nuevamente tendremos el entrenamiento en venta consultiva y servicio al cliente. Para poder habilitar los medios de pago se habrán tenido que previamente hacer las negociaciones con los bancos y las aseguradoras. Luego, para garantizar un envío de comunicaciones con actualizaciones del proceso, pues tendrán que haber habilitado y diseñado los procesos o los sistemas internos de información, y finalmente pues tendrán que desarrollar todos los procesos respectivos a la revisión de la calidad del carro previo a la entrega del mismo. Y de esta manera entonces tú puedes tener una idea, puedes tener una referencia de cómo funcionan el Customer Journey como una herramienta de alineación interna dentro de la empresa, para que, tomando como referencia la experiencia esperada del cliente, pues se puedan alinear los procesos y las actividades para que en efecto pues puedan responder con esas expectativas. Muy bien, entramos a la parte final del capítulo y vamos a compartir contigo una herramienta que te permitirá, basado en lo que acabamos de ver, cómo diseñar el servicio. En este caso en particular vamos a cambiar el contexto y no vamos a usar el mismo ejemplo del concesionario. Vamos a hablar de la experiencia de ir a un restaurante. Entonces, cuando vas a diseñar el servicio, cuando vas a diseñar la experiencia, lo primero que debes hacer es definir el concepto del servicio. Entonces aquí, como puedes ver, la experiencia, si bien los dos son restaurantes, la experiencia de ir a comer a McDonald's es totalmente diferente
a la de ir a comer a un restaurante como Harry Sazón o un restaurante temático. Definir el concepto del servicio es absolutamente importante porque de esta manera tú defines un marco de referencia, provees con una noción y un contexto. Estoy hablando desde la perspectiva de los clientes, y que lo ofreces al cliente de tal manera que ellos puedan definir como una serie de expectativas que estén enmarcadas dentro de esa referencia. Es decir, es importante que dentro del concepto tú le des alguna noción al cliente para que él pueda alinear sus expectativas con la experiencia que está próximo a recibir. Es importante que se alineen las expectativas para no generar falsas expectativas o sobre expectativas, pero de la misma forma generar las expectativas correspondientes para despertar e incentivar ese nivel de ansiedad positiva, si lo podemos decir así, con respecto a la experiencia que está próximo a vivir. Desde el punto de vista de las empresas, definir ese concepto te permite definir un marco conceptual que te permite tener una visión holística, integrada, lo que facilita tomar las decisiones y desarrollar actividades coherentemente. Y, súper importante, identifica bajo ese concepto cuáles serán los momentos de interacción de mayor valor, de mayor significado, más importantes, para sobre estos apalancar el resto de la experiencia. El ejemplo que te tengo preparado es un restaurante que de hecho este es un restaurante internacional. Abrieron uno en Bogotá hace unos 8 meses más o menos. Es un restaurante francés, se llama L'Entrecôte. Perdón por mi pronunciación en francés, estoy seguro que está muy mal dicho, pero bueno, digamos que se pronuncia Entrecôte. Es un restaurante muy particular porque ellos no tienen menú. Ellos ofrecen solamente un plato, que es el que vemos en la imagen inferior a la derecha. Es una carne, es un corte de carne con papas a la francesa, con una ensalada verde que es muy sencilla, y una salsa que es la especialidad de la casa, que es secreto de la casa. Y eso es, no, como te digo, no tienen un menú, no tienen opciones. Si tú vas a comer allá, vas a comer simplemente lo que te den, y eso es lo que te dan. El concepto del servicio de este restaurante, esto es mitad verdad, mitad inventado, es simplemente para hacer un ejemplo. Entonces digamos que el concepto del servicio está definido de la siguiente manera. Entonces es un restaurante de la comida francesa, no es comida rápida. Hay un solo plato principal, no hay menú. La salsa es la protagonista del plato, es una receta propia y es secreta. Hay una selecta variedad de vinos rojos que van muy bien con el plato principal, que es la carne. El ambiente es casero y acogedor, eso no es para fiestas, no es para eventos. En otros países no se puede hacer reserva, hay que hacer fila para entrar, y es una típica comida francesa. Entonces digamos que es una experiencia francesa. Entonces imagínate como si tú tienes un amigo francés y en algún momento te lleva a cenar el fin de semana a la casa de la abuela que vive a las afueras de París. Muy bien. Antes de hacer el ejercicio, es importante que te presente un concepto de evaluación que se conoce como la escala de satisfacción. La escala de satisfacción lo que hace es medir la calificación de cada momento basado en cómo la experiencia que tú estás ofreciendo se alinea o está por arriba o está por debajo de las expectativas del cliente. La escala va de una posición de fascinación en cuanto que sucede cuando la experiencia está pues muy por arriba de las expectativas del cliente. Has logrado evidentemente sorprender positivamente a tu cliente, hasta un nivel de satisfacción que la escala denomina como reacio, que es una persona que difícilmente
volverá a vivir esa experiencia porque la experiencia estuvo realmente muy por debajo de las expectativas que él tenía. Esta escala es interesante porque adicional a que nos permite visualmente identificar el nivel de experiencia con relación a las expectativas, nos presenta dos conceptos importantes, que es el umbral de la satisfacción y el umbral de la recomendación. Recuerda que al final de la historia, lo que nosotros buscamos es crear clientes tan fieles, tan leales, que nos recomienden y nos defiendan ante otras, que nos recomienden a otras personas, de tal forma pues que ellos se vuelvan nuestros mejores vendedores. Las premisas de este modelo, de esta técnica, de esta escala son, antes que nada, debes tener el concepto de la experiencia que previamente es definido como un elemento rector. Ese concepto, como lo mencionamos anteriormente, va a ser la base para que tú tomes decisiones y desarrolles actividades coherentemente. En ningún momento, como lo vamos a ver ahora en el ejemplo, en ningún momento deberá estar por debajo del mínimo aceptable, que es un nivel de satisfacción donde la experiencia es igual a las expectativas. Tú deberás elegir palancas de diferenciación. Eso quiere decir que cuando veamos el ejemplo vas a ver que no es necesario que todos los momentos estén en su punto más alto. Tú puedes apalancar toda la experiencia en 2 o 3 momentos, y esos 2 o 3 momentos te hacen la experiencia, pues una experiencia positivamente memorable. Debes tener cuidado es que ningún momento esté por debajo del mínimo, porque así como 2 o 3 momentos te apalancan toda la experiencia, un momento negativo o 2 momentos negativos se la pueden tirar toda. Entonces es importante, primero, elegir momentos de apalancamiento y no tener ningún momento por debajo del mínimo aceptable. Muy bien, entonces entramos al ejercicio. Entonces lo primero que hacemos es un diagnóstico, porque con base en ese diagnóstico podremos entonces mejorar la experiencia. Luego entonces definimos los momentos de interacción. Para este caso de ir al restaurante, los momentos de interacción que hemos definido son hacer la reserva, llegar al restaurante, ahí me reciben, luego espero por la mesa, luego el mesero me atiende, luego me presenta las opciones del menú en términos del vino, porque sabemos que no hay menú de comidas, luego espero por los platos, luego en efecto está la cena y luego llega la cuenta. Una vez tengo identificado los momentos de interacción, entonces identifico cuáles son los puntos de contacto. Entonces para la reserva, puedo hacer la reserva a través de medios virtuales o por teléfono. En la recepción hay una persona, una hostess que me recibe. Luego está la mesa, luego está el mesero, que es la persona con la cual interactúo. Luego veo el menú, luego están los platos, luego la cena, lo sabroso que es la cena. Y luego pues en efecto está la cuenta y el elemento en el cual me pasan la cuenta. Entonces aquí tengo los elementos básicos de análisis del Customer Journey, tengo los momentos de interacción y tengo los puntos de contacto en cada momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego entonces traigo mi escala de satisfacción. Nuevamente revisamos que en efecto la escala vaya de un nivel de fascinación en su máximo, en su evaluación más alta, hasta un nivel rojo de reacio, en donde las expectativas estuvieron muy por encima de la experiencia recibida. Luego lo que hago es, a nivel de autoevaluación, yo evalúo la experiencia que yo estoy ofreciendo a través de los diferentes momentos de interacción. Para hacer esta evaluación yo me puedo basar en diferentes técnicas, en diferentes formas. Entonces si yo tengo algún tema de encuestas de satisfacción o encuestas de nivel de servicio, eso me va a ayudar a tomar esta foto. Hay muchas cosas que serán autoevaluación o que yo puedo evaluar basado en la observación que yo tengo en este caso de mis clientes en el restaurante. El punto aquí es realmente ser muy crítico, porque digamos que entre más crítico sea uno, pues más oportunidades de mejora podrá encontrar. Muy bien.
Entonces tenemos la foto, tenemos nuestra foto y ese es como se ve el gráfico de nuestra experiencia hoy. Luego, una vez tenemos la foto, identificamos cuáles son esos puntos que están por debajo del mínimo, porque esos puntos pues tenemos que intervenirlos. Estos puntos son el tema de la reserva, entonces por alguna u otra razón el tema de la reserva no está funcionando bien. El conocimiento tuyo que tienes de la industria sabe que es un tema, digamos que es un dolor común. Hacer reserva en algunos restaurantes es un camello porque tienen habilitados algunos medios que, por ejemplo, te dicen puedes hacer la reserva por la página web, haces la reserva por la página web, pero nunca recibes algún feedback confirmando la reserva. Luego entonces tú no sabes si quedó la reserva hecha o no. Entonces tú sabes que hay un punto crítico y que puede ser de hecho diferencial a nivel de categoría, a nivel de empresa. El otro factor crítico encontrado en nuestra evaluación es el tiempo de espera por los platos. Se está tomando mucho. Entonces, como lo vemos acá, la cena o la comida pues es muy rica, está calificada en el más alto nivel, pero el tiempo de espera es muy largo. Luego entonces eso va a afectar la experiencia general. Y finalmente, el otro punto que está por debajo es la cuenta. Y esto yo les he dicho que esto es mitad real, mitad inventado. Esto es verdad. Cuando uno ve los reviews y los comentarios que ha hecho la gente en la página del restaurante, dice que al final de la historia es un poco caro para lo que es, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que el precio está un poquito muy por arriba de lo que es. O sea, el valor en este caso probablemente no está tan ahí. Luego entonces la percepción del precio es elevada. Muy bien. Luego de identificar estos elementos que están por debajo del mínimo, yo tengo que identificar cuáles son las palancas de diferenciación. Entonces, ¿cuáles son esos momentos que yo tengo que subir al máximo porque voy a apalancar toda mi experiencia en esos momentos? Y esos momentos son, nuevamente, el tema de la reserva. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para solucionar y diferenciarme en términos de hacer una reserva muy fácilmente? El segundo punto a intervenir es la atención del mesero. Como yo tengo todo un cuento en términos de la experiencia francesa y del corte y de la carne y tengo unas opciones de vino que también pues hay opciones pero también son limitadas y van muy bien con la carta. Entonces yo necesito que el mesero le explique esa historia al cliente. Entonces el mesero para mí es un momento de interacción, es un canal, es un punto de contacto muy importante el cual yo tengo que potenciar. Y finalmente la cena, que pues aparentemente no, digamos que ya es un elemento que responde muy bien ante las expectativas. Entonces ahora sí, una vez yo tengo completo mi foto, completo mi diagnóstico, lo que yo hago es preguntarme cómo voy a reforzar o hacer evidente el concepto del servicio. Recuerda que ese es el eje rector. Cómo puedo mejorar los momentos que están por debajo del mínimo aceptable y cómo puedo llevar esos momentos claves, palancas de diferenciación, al nivel más alto. Y una vez yo tome las decisiones y ejecute las acciones, tomo la foto nuevamente y entonces tengo un nuevo gráfico, tengo una nueva foto. Reviso que en efecto todos los puntos que estuvieron por debajo del mínimo ya no estén por debajo del mínimo, ya estén por lo menos en el nivel de experiencia satisfecho, y me cercioro de que las palancas de diferenciación efectivamente estén en el nivel más alto. Y básicamente el análisis final que hacemos es qué fue lo que hice para subir todo de nivel. Entonces en términos de la reserva, entonces lo que hice fue diseñar unas interfaces más amigables y confiables, de tal forma que en efecto cuando la gente haga la reserva tenga feedback probablemente inmediato y sepa y tenga certeza de que hizo la reserva. Probablemente habilité otros canales que antes no tenía, como el chat, que puede ser un canal pues muy ágil, muy fácil, muy rápido. Di una capacitación al mesero y me aseguré de que el hombre, probablemente no es una capacitación en servicio al cliente, sino en contar historias y contar cuentos, en un tema ahí de narrativa.
y de presentación y de como performance personal. Muy seguramente voy a hacer eso para asegurarme de que el hombre pues eche el cuento bien echado, como se dice, en términos de la espera por los platos. Entonces me aseguro de que pues de alguna u otra forma haya reducido los tiempos de la espera. La cena la mantengo como es absolutamente deliciosa, los ingredientes son frescos, mi salsa es la protagonista y es maravillosa. Y mira lo interesante, al final de la historia, al final del día, sin necesidad de haber bajado el precio al cliente, el hecho de haber mejorado toda la experiencia hace que la percepción de valor se aumente. Luego entonces la percepción ya cambia y ya muy probablemente no te van a decir que es un poquito caro para lo que es, sino que pues en efecto el precio es acorde con la experiencia recibida. Mil gracias por tu atención y nos vemos pronto en el próximo tema.